Bueno, esta es mi presentación de mi Story Map de ArcGIS Online. Mi tema a tratar es el COVID-19 en el mundo, su expansión e historia y los principales características de cómo afectó al mundo actual. Ay, disculpen. Bueno, antecedentes. En esta sección hablamos de cómo el crecimiento económico de China y la comercialización de animales exóticos llegó a crear una transmisión de enfermedades de animales a humanos, que fue la causa del origen del coronavirus. El epicentro de esta pandemia fue en Wuhan, China, convirtiéndose en el epicentro de un brote de neumonía en esas instancias con causas desconocidas, ya que un grupo de pacientes habría presentado diferentes diagnósticos que aún no se conocían las causas de dichos pacientes. El 7 de enero, las autoridades chinas habían anunciado la identificación de esta enfermedad que tenían estos pacientes y sería catalogado como un nuevo tipo de coronavirus o una mutación de este tipo de virus que ya existía anteriormente. Este tipo de virus es una mutación de animal a humano y se conocería como el nuevo SARS-CoV-2 o COVID-19. En estas instancias el virus sería catalogado como epidemia y no sería tomada con tanta importancia en el país de China. En el siguiente mapa tenemos cuando todavía no se esparcía el virus como tal. Aquí podemos ver que tan solo 10 días después de haber catalogado el virus como SARS-CoV-2, ya había presentado 571 casos reportados en diferentes provincias de China. En estas instancias, el estudio del contacto de los primeros pacientes con este tipo de síntomas ya habrían podido proyectar hasta 4,000 posibles contagios, pudiendo llegar hasta 10,000 contagios en todo lo que es el país de China. En el mapa siguiente podemos notar los contagios en enero del 2020 en China, pero en este caso hay solo 249 casos, mientras en el mundo entero aún no se presenta ningún solo caso, por ahora. La propagación. En esta sección se habla sobre cómo empezaron los primeros casos en los diferentes países afectados, los principales más que nada en los diferentes continentes del mundo, tal como el 19 de enero del 2020 habría llegado el primer paciente a los Estados Unidos, masculino de 35 años de edad, con los historiales de tos y fiebre. De igual forma, en el país de Francia, Brasil, Italia y la mayor parte de Europa habrían presentado a pacientes con los mismos síntomas y casualmente, o no casualmente, tal como es, todos venían o habrían tenido contacto con el país de China en algunos de sus días. Para el 11 de marzo del 2020 ya se habrían confirmado hasta 118,000 casos reportados en 144 países y hasta 4,291 personas fallecidas. La propagación de este virus habría llegado a su elevación y para estos momentos el SARS-CoV-2 o COVID-19 ya habría sido considerado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual se cerrarían escuelas, centros comerciales y todo tipo de actividad innecesaria en todo el mundo, o principalmente en los países afectados.
En el siguiente mapa podemos notar el crecimiento del SARS-CoV-2 o COVID-19 en el mes de junio de 2020. Ya pasados 6 meses desde cuando no existía casos en todo el mundo, aquí la propagación del virus ya era notable y ya estaba establecida el estado de pandemia. Las medidas de aplicación y distanciamiento social ya habían sido implementadas, como anteriormente dicho, en la implementación de la cuarentena, pero en el país de China sí fue efectivo, ya que fue implementado en un buen tiempo y de esta forma el país chino logró contener el número de contagios en su país. Sin embargo, casi todo el mundo, si no es que todo, no cumplió con las medidas necesarias para poder contener el virus como lo hizo China. Y de esta forma los diferentes países empezaron a mantener grandes números de contagios. Un ejemplo es Estados Unidos, que para junio del 2020, en tan solo 6 meses, rompió el récord de conseguir hasta 2 millones de casos en todo su territorio. Mientras que en el caso de Italia, la crisis en Europa más fuerte fue en Italia, con hasta 235,000 casos en tan solo 6 meses. Cabe destacar que la tasa de mortalidad en Italia era mucho más grande que en Estados Unidos en esos tiempos. La OMS y expertos estimarían que hasta el 40 y 60% de la población mundial iba a ser contagiada por el virus, y ningún sistema sanitario hasta en esos momentos estaba preparado para lidiar con alguna situación como tal. Punto alto. En esta sección tomamos a ver los problemas que llegó a generar esta pandemia. Más de 9.1 millones de casos de COVID habían sido reportados en la OMS y más de 470 millones de muertes se habían presentado ya para del mes de junio del 2020 en adelante. Los casos de COVID-19 en América habían superado los 4.5 millones con 226,000 muertes para el 23 de junio. Los casos se habrían triplicado en América Latina y el Caribe, con casi hasta 690,000 casos el 23 de mayo a más de 2 millones. El colapso del sistema de salud en Italia fue un claro ejemplo de cómo el sistema sanitario de Europa no estaba para nada preparado para contener una propagación tan inmensa como es este virus, ¿verdad? En Washington, sin embargo, la implementación de las medidas de pandemia para contener el virus ocasionó una recesión, una caída económica, incluso comparada con las caídas económicas que se llegaron a presentar en la recesión de la Segunda Guerra Mundial. Y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto de per cápita. Sin embargo, tales son las noticias malas que en esta misma fase del año, de junio en adelante, se empezaría la carrera para encontrar lo que es una vacuna para el COVID-19. Las investigaciones en el mundo entero no habían parado para poder conseguir una vacuna. Para diciembre del 2020 ya estábamos contando de un punto alto de número de casos, y en estas instancias la tasa de mortalidad ya era mucho más grande. En estos momentos la tasa de mortalidad era muy grande y el número de contagios de igual forma, ya que la vacuna todavía no era propagada como tal, pero como tal buena noticia para estos fines de año, el milagro de la ciencia conocido, materializado en lo que es la comercialización de la primera vacuna del COVID-19 por la empresa Pfizer y BioNTech.
La OMS ya habría firmado acuerdos para asegurar hasta 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. En estas instancias, el mundo ya tendría una vacuna para esta enfermedad. Sin embargo, el número de casos seguía siendo muy alarmante, con Estados Unidos con hasta 18 mil millones de casos en lo que era su territorio en tan solo casi un año. En la parte de escombros ya hablamos de las marcas que empezó a dejar este virus, esta pandemia. Washington, D.C. habría notificado: hoy marcamos otro hito tráfico en nuestra región. Más de 1 millón de personas en las Américas o en el continente americano han muerto a causa de las complicaciones de COVID-19. Este virus ha matado más personas que la población de muchas ciudades, habría dicho la directora de la Organización Panamericana de Salud. La pandemia del COVID-19 habría ocasionado una triple crisis en todas nuestras regiones, devastando nuestros sistemas de salud, fracturando nuestra protección social y desestabilizando nuestras economías. En cuestión de vacunas, tras detectar se detectó una nueva cepa en lo que es el territorio británico. Sin embargo, científicos estudiaron la evolución de esta nueva cepa y en ese momento, se llegó a la conclusión de que esta nueva cepa no interfería para nada en la inmunidad de la nueva vacuna. Para marzo del 2021, ya casi en los días actuales, Washington, D.C. para el 31 de marzo del 2021 habría indicado que ya ha habido más de 29.7 millones de casos registrados en el mundo y más de 471,000 personas fallecidas. Aquí ya podemos notar el crecimiento del COVID-19. Estados Unidos llegando hasta 29 millones de personas infectadas. Nuestro país, México, hasta 2 millones. Mientras tanto, en China, como supieron controlar la pandemia a tiempo, tan solo hasta 90,000 personas infectadas en esos instantes. Día a día, actualidad, ya hablando del día de hoy. Aquí hablamos de cómo las personas en estas instancias ya han sido vacunadas. Casi la mayor parte de Europa ya ha sido vacunada contra el COVID-19. Al menos la mayor parte de personas ya han recibido la primera dosis, ya que esta vacuna, la Pfizer, era de 2 dosis, es de 2 dosis. Casi la mayor parte habrían recibido al menos la primera dosis. En Estados Unidos ya se vería la salida de la gran crisis por el COVID-19, ya que la mayor parte de sus habitantes ya habrían sido vacunados contra este virus. Sin embargo, como la mayor parte de países primermundistas del mundo ya se ha logrado contener esta enfermedad y ya todo parece que se está normalizando, el virus todavía tiene un potencial devastador para el mundo. En este mismo año, cuando se ve que ya se acabó el caos, para los países primermundistas, en algunos países pobres, tal como es la India, se están rompiendo récords actuales mundiales de contagios diarios. Incluso el número de muertos está creciendo en un número casi inimaginable. Es como un infierno, el virus quema todo lo que toca. La situación de la India está muy mal y no se está logrando contener. En pocas palabras, aún no podemos confiarnos de las consecuencias que puede traer más este virus. ¿A dónde deparará? La verdad es que nadie sabe con certeza a dónde nos llevará esta crisis. Más 20 años expertos en salud pública, medicina, epidemiología e historia, compartiendo sus opiniones sobre el futuro en entrevistas detalladas. ¿Cuándo podemos salir de nuestros hogares? ¿Cuándo podremos salir de nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo pasará de manera realista? No sabemos hasta qué instancias podremos creer que esto ya habría terminado.
se habría dicho que hasta que el mundo entero, casi hasta que el 60 o 70% de la población mundial hubiera sido contagiada, hasta esos instantes ya podría catalogarse como que podríamos volver a la normalidad, ¿no? Sin embargo, los, los mismos, los mismos sistemas de salud y las medidas preventivas para poder evitar este tipo de contagios aún son necesarias para poder salir adelante y salir de esto. En conclusión, el ser humano ha sobrevivido a muchos tipos de pandemias, y realmente esta pandemia que estamos viviendo el día de hoy no tiene ni cerca de las tasas de mortandad que llegaron a tener algunas pandemias anteriores. Claro, que tomar en cuenta la la diferencia tecnológica y avances en la medicina, ¿verdad? Pero aún así, el día de hoy, o bueno, este año y el pasado, nos dimos cuenta que todo el mundo no está para nada preparado para lo que es una pandemia. Sin embargo, el increíble labor médico y científico que llegó a darnos una vacuna en tiempo récord, una vacuna efectiva y buena en tiempo récord, nos ha dado un empujón para salir de esta. Esta sería todo de mi parte. Gracias.